Bienvenidas a una nueva sesión de las exploradoras filosóficas en la que vamos a explorar el álbum ilustrado Las Tres Piedras de Olivier Tallet, escrito e ilustrado por él y editado, publicado por Vira Viro, y contamos hoy con Oriol González Tura, que está aquí con nosotras, que es profesor, traductor y editor de Vira Viro, y aprovechamos para felicitaros por los 10 años de la editorial. Gracias por la invitación y la felicitación. Gracias por animarte, qué guay. ¿Qué palabras? Una, dos, tres, las que queráis compartir. ¿Qué palabras os han venido así? A mí me ha venido de primera inercia, pero desde el punto positivo de vista, de dejarse llevar y apertura. Me parece que no están inertes, que están ahí muy presentes, observándonos. Ay, Yo Sara. añadiría... Esperaba Susana, pero Sara, no te oíamos porque tienes cerrado el altavoz. Yo añadiría imperturbables. Porque es que en ningún momento el entorno está dale, que dale, cambiándolas todo el rato, pero ellas ni se inmutan, aceptan todo lo que viene, no cambian. También por eso son piedras, claro. No son seres vivos, no sé. Dale si quieres, Sara o Eva luego. Lo que quieras. Eva, habla tú si quieres. Bueno, pues venga. A mí me ha venido totalmente lo contrario. Exilio forzado es la primera. Abuso social. Y la tercera es aceptación del destino en el sentido trágico de la aceptación. Vamos, que no pueden caer más bajo. Sara, me encanta. Dale, Eva, chuli. Hola, yo, bueno, a mí yo lo que me ha venido es resiliencia, ¿no? O sea, de adaptarse a lo que viene, y opresión, ¿no? Porque a fin de cuentas es el efecto de la acción del otro, ¿no? A mí me ha venido, bueno, ya un poco lo que habéis dicho, pero bueno, adaptación, como ha dicho Eva, de resiliencia. Mirada, me gusta la mirada de las piedras, con sus ojos así profundos, que lo mueven, parece que no, pero sí lo iban moviendo. Y luego, pues, fluir. Ellas van fluyendo y al principio sí que comparan un poco el entorno, pero luego están allí. No sé, nunca, no les he visto una mirada triste en todo el libro. Alguna había así de... pero ya, ahí acaban todas, no sé, con sus ojitos abiertos y ya está. Venga, Oriol, ¿a ti cuáles te han venido? Uy, yo tengo una lista larga. Pero la primera es azar. El azar. Y el camino de la vida. Y cómo los demás influyen o intervienen en nuestras vidas sin que lo podamos controlar del todo. Porque la vida de las piedras, que es plácida y tranquila en la cima del monte, se empieza a ver alterada por reacciones del entorno, primero de la tormenta y después de los demás, ¿no? Del pájaro, del topo, de la liebre, del perro, ¿no? O sea, ellas, alguien decía, se dejan llevar. Bueno, yo no sé si es que se dejan llevar o es que no tienen más remedio que dejarse llevar. No creo que sea una decisión querida o tomada a conciencia la de las piedras que se dejan llevar, es que no tienen más remedio, ¿no? Y
y aquí interviene el azar, no saben dónde o qué les irá pasando, y el azar condicionado por las acciones de los demás que tampoco lo pueden controlar y no pueden prever, porque pueden prever que habrá tormenta porque la ave aquella vuela abajo y gruñe, bueno, y grita y demás, ¿no? Pero no pueden controlar las consecuencias de la tormenta, cosa que, por desgracia, también sabemos los humanos que pasa, ¿no? Se avecina tormenta, pero las consecuencias muchas veces, si no imprevisibles, por lo menos son incontrolables, ¿no? Pues un poco eso. Y después alguien había dicho también imperturbables, y después otra de vosotras ha mencionado los ojos. Claro, yo no creo que las piedras se muestren imperturbables delante de lo que los pasa. Y la prueba es que la mirada y los ojos, y aquí es donde hay también la maestría del ilustrador, ¿no? Que solo con los ojos y la posición, ¿no? de la niña, ¿no? La pupila de los ojos, sabemos si las piedras, o intuimos si las piedras están sorprendidas, asustadas, alegres, tranquilas, ¿no? Solo con la posición de los ojos. Y eso para mí demuestra una maestría y un dominio de la ilustración por parte de Tallec inmenso, ¿no? Y que por otro lado sus ilustraciones también se caracterizan, tienen en sus ilustraciones y los otros libros que hemos publicado de Tallec, una de las características del estilo de este ilustrador es esta capacidad expresiva de los personajes con muy pocos rasgos y sobre todo jugando siempre con la mirada, los ojos, ojos grandes, ojos pequeños, ojos más cerrados, ojos más abiertos. Y eso tiene la capacidad de, sin nosotros darnos cuenta, ¿no? Nos transmite estas reacciones de los personajes o estas emociones, ¿no? No hace falta que diga que las piedras tienen miedo o están sorprendidas o están con los ojos, y ya está, ¿no? Y aquí es donde, para mí, Tallec se muestra como uno de los grandes, ¿no? De los grandes ilustradores de este momento, ¿no? Aparte de que sus historias y su mundo, pues tiene muchas otras características, pero tiene esa capacidad, me parece. Sí, me pareció muy chulo que sacases, Ana, lo de la mirada, porque a mí no me surgió como palabra, pero es tan importante la mirada de esas piedras, es muy chulo. A mí me pasa algo curioso con las palabras, que yo en mi preparación me salía destino y resiliencia, y ahora al volver a verlo con vosotros, no sé por qué, tuve un cambio de visión y pasé a aislamiento, en la primera imagen en la que están en lo alto de la montaña, a experiencia, porque digo, es que ahí arriba es lo mismo todos los días. Y con todo esto que les ha pasado, pues llevan mucho vivido. No sé, me vino experiencia como muy fuerte, que yo antes no la tenía en mis palabras y me gustó descubrirla. Bueno, un poco viven una odisea, ¿no? Estas piedras, literalmente, además. O sea, el concepto de experiencia, ¿no? Que nos cambia, y el concepto de trayecto, de desplazamiento, y alguien lo ha dicho, que no pueden caer más bajo, no, literalmente. Pasan de lo alto de las montañas o del monte de la montaña al fondo del mar, ¿no? Hacen todo el recorrido. Casi también podríamos decir que es la bajada a los infiernos de Dante, ¿no? ya, esto, ¿no? Pero esta idea de odisea en el doble sentido, ¿no? La aventura, porque les van pasando cosas continuamente que no pueden prever y que no pueden controlar, y eso al final es la aventura, ¿no? Lo que nos pasa, que es imprevisto, que es sorprendente y que nos hace reaccionar de un modo o de otro, ¿no? La cosa de la aventura y la cosa del trayecto, del desplazamiento también, ¿no? Del recorrido. Al final es un recorrido vital también. Sara Chuli, que has levantado la mano.
Sí, lo que comentabas, Oriol, ¿no? De que es parecido a la Odisea, pero que en este caso las protagonistas no hacen nada. No. O sea, en realidad no son ni siquiera protagonistas de su propia vida, ¿no? Se dejan arrastrar por las circunstancias y no hacen nada y Insisto que se van hundiendo al final. sí, pero no creo que se dejen arrastrar. ¿No? Bueno, no Ellos se dejan, no claro, hacen nada. porque no tienen Es que ni la opción de tomar la decisión claro, de claro. me dejo Por eso, llevar. sí, en el sentido trágico que decía yo antes, ¿no? Es Claro. su destino y es su destino. Sí, Y rodar, sí, como sí, la canción. sí. Que tiene banda sonora este libro. Sí, que de hecho cayó en francés, es un canto rodado. No es Sí, una piedra propiamente sí, dicho, es un canto rodado. sí. Pero claro, nos parecía en el título y demás un poco, y además que los cantos rodados propiamente están en los ríos o donde hay también agua, ¿no? En el mar y los ríos, no en la cima de los montes. En la cima de las montañas hay piedras. Porque se van rodando, claro, van Pero rodando por la experiencia de la vida, te va machacando. Te va machacando y te va haciendo redondita. Sí, las va puliendo también, según cómo, ¿no? Yo lo he conectado mucho con el álbum que vimos la última vez, que es verdad que no era totalmente integral de Tallet, pero sí era él el ilustrador, y también estuvimos hablando sobre Habría que, y también como que nos mostraba una realidad súper brutal del mundo, pero vista desde un punto muy positivo, que ahí es donde me refería yo a lo de dejarse llevar, porque a uno le pasan todas estas cosas, ¿no? Las circunstancias y lo otro, le invaden, les quitan su casa, hacen lo que quieren, pero no se atascan en eso, no se cierran, sino que abren los ojos y miran lo que hay alrededor, ¿no? Y, pues mira, aquí hay ovejas, pues mira, aquí huelo esto, aquí. Lo ven desde un punto de vista con una apertura y con una positividad. No sé qué decirte, ¿eh? Porque aquí las piedras siempre están comparando el estado en que se encuentran con el estado anterior. O sea, tienen como una nostalgia de lo anterior. Siempre es... No había visto. De la pérdida. Hay la repetición esta de las cimas, las ovejas, las hierbas, no sé qué, y siempre van comparando el estado nuevo en que se encuentran con lo que podían ver en el estado anterior, ¿no? Siempre hay un poco esta mirada atrás, esa nostalgia, ¿no? Del exiliado que está obligado a dejar su tierra y siempre tiene, ¿no? Esta nostalgia o esta cosa de el recuerdo de cómo era mi vida feliz antes, ¿no? Y ahora, sí, del preguntarse si pueden tener vida de piedra en el sitio y en eso el que en han el texto caído. se ve muy claro porque va jugando siempre con la repetición y la comparación, ¿no? Ahora no recuerdo el texto literalmente, pero aquí se puede ver se pueden contar las ovejas o se ven no sé qué, y siempre va haciendo esta comparación, ¿no? Como viendo lo que tiene ahora, lo que tenían antes, ¿no? Y comparando. Y la pérdida, ¿no? Y que en realidad es un sitio para ellas, o sea, por lo que dices tú, como un sitio peor, incluso las pisotean, ¿no? Claro, sí, las sí. utilizan sí. Y las hunden. Sí, sí. A mí es que como estoy tan sensible, pues es que solo veo... Pues fíjate, me había dado ese rollo de esperanza, como que ellas lo intentan ver, habrá aquí una vida de piedra, así como a nosotros nos gusta. Bueno, también es este intento de adaptación al nuevo entorno, ¿no? También, y a la nueva realidad. Bueno, pues ahora no podemos ver lo mismo que veíamos desde lo alto de la montaña, pero bueno, vemos otras cosas, ¿no? También hay esta cosa, alguien lo ha dicho también, ¿no? Me parece, la adaptación y la resiliencia, ¿no? La capacidad de sobreponerse o de adaptarse a lo que también. De hecho, los libros de Tallet, el otro que mencionabas ahora, ¿es de Tallet, el que comentabais? Integral no, es de Thierry Lenain, de autor, y de ilustrador es Tallet. Es Tallet, el ilustrador. ¿Y el libro se titula, perdona? Habría que. Era de Coquinos, pero está descatalogado. Vale, es viejo. Sí.
Vale, vale. Este no De lo- 2003, creo. Es muy chulo. Si os animáis a reimprimirlo, Oriol, genial. Es chulísimo. Bueno, Me he quedado con ganas de comprarlo en español. Los derechos se tendrían que ver cómo están y demás, pero bueno, si es de 2003 ya deben haber caducado los derechos. Los libros de Tallek, no sé si conocéis otros, pero tiene esta serie que ha estado publicando últimamente que está protagonizada por una ardilla, ¿no? Que primero es quiere todo su árbol y después el otro libro es muy glotona, tiene mucha hambre y quiere todas las piñas para ella. Bueno, una de las gracias de los libros de Tallek y en Las Tres Piedras también se ve muy bien es esta capacidad de dar una mirada como un poco absurda o con un cierto sentido del humor, pero un sentido del humor absurdo, irónico, ¿no? Sobre temas importantes, sobre temas profundos, ¿no? Y entonces esta mirada lo que nos da es estas dos lecturas, ¿no? Podemos hacer esta lectura más, digamos, en positivo desde el sentido del humor o esa lectura un poco más agria o más profunda, ¿no? Y las dos convergen en el libro y al final dialogan entre ellos, ¿no? Porque son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Una misma situación, un mismo tema, una misma idea, la podemos tomar en positivo, digamos así, o en negativo, para simplificarlo mucho, ¿no? Y me parece que Tallek en estos libros, Las Tres Piedras y en estos que os cuento de la ardilla, Mi árbol, un poco más, Hubiera querido y Mejor amigo, y ahora en septiembre saldrá otro de esta colección por este personaje, tiene esa capacidad, ¿no? Y por eso estamos aquí como yendo de un lado a otro con esto. Claro, ese es el juego que lo hace interesante también, ¿no? Claro. Los libros. El Sí, que sí. haya todas esas capas de lectura y que según el día como lo tengas. Claro. Por ejemplo. Sí, sí. Para mí es una de las grandes virtudes de Tallek, que tiene la capacidad de que con muy poco dar esa mirada, ¿no? Muchas veces desde el humor y desde una visión un poco, digamos, absurda o que sale de la lógica esperable de las cosas, ¿no? Para darnos justamente, ¿no? Una visión más completa del tema, que sea, desde la identidad a la posesión, a la relación con los otros, aquí un concepto, digamos, ya más filosófico de sentido de la vida o del trayecto de la vida, ¿no? Quizá. A mí me gusta mucho que las piedras solo cierran los ojos para dormir. Sí. Están siempre observando. Me gusta mucho que podrían cerrar los ojos y no ver, pero no, ellas están con los ojos bien abiertos y luego sí que vemos lo que comentábamos antes, pues igual te tienen un punto de cabreo o de tristeza o de sorpresa, pero ellas están ahí siempre observando con sus ojos grandes y eso me gustó mucho. Sí, no perdamos de vista que es un álbum ilustrado infantil en principio. O sea, los recursos gráficos, sobre todo el estilo de la narración, el recurso este que os decía de la repetición, ahí el fondo, digamos, si queráis, de contenido, de decir, bueno, la comparación con el estado presente, del estado presente con el pasado, pero también sabemos que es un recurso que en literatura infantil funciona muy bien, ¿no? La repetición y la acumulación, ¿no? O la resta, digamos, pero porque el público es el infantil, ¿no? Y en ese sentido la ilustración o el recurso de los ojos también es una manera, y yo casi diría que también hipnótica, de captar la atención de los niños, de los lectores infantiles, porque se fijan mucho, les llama mucho la atención la expresión de los personajes, en este caso las piedras, pero en otros libros de Tallek, los personajes que haya. Lo he visto en ferias, en librerías, cuando hay algún niño que se mira los libros, les llama mucho la atención la expresión de los personajes. Y esta expresión tiene una capacidad, digamos, hipnótica,
¿no? Hace que el lector niño, el lector infantil, la niña, el niño, quien sea, se meta como en la historia del personaje, ¿no? Y se quede como atrapado, hipnotizado. Y en ese sentido, la mirada de las piedras también tiene esa función, ¿no? Y además está transmitiendo un mensaje también a los lectores. Tenemos que estar atentos a lo que pasa a nuestro alrededor porque no sabemos qué nos puede pasar y por dónde nos pueden venir las hostias, si me permitís la expresión, ¿no? Tenemos que estar atentos, tenemos que tener esa capacidad de sorprendernos a lo que pasa a nuestro alrededor. Tenemos que tener curiosidad y la sorpresa, la curiosidad, la atención se transmite por los ojos, ¿no? Por la expresión de los ojos y por el uso de los ojos. Y los ojos se cierran cuando duermen, que es cuando tenemos que cerrar los ojos. El resto del día no, tenemos que estar atentos y vigilantes y curiosos por lo que pase a nuestro alrededor. También hay como ese mensaje, ¿no? Dirigido sobre todo a estos lectores primeros o estos lectores seleccionados del libro, ¿no? Que es el público infantil primero. Después los adultos, los álbumes infantiles los utilizamos para, bueno, pero Tallet también tiene esa capacidad de dirigirse en primer lugar a sus lectores o a su público predilecto, escogido, que es el público infantil, y de tratarlo con inteligencia, que eso también cuesta un poco a veces encontrar autores infantiles que traten a los niños como seres pequeños pero inteligentes. Son pequeños pero no tontos, son inteligentes. Y los tenemos que tratar como tal, ¿no? Y Tallet también tiene esa capacidad. Justamente por eso que decía del humor y de esa visión también un poco absurda, porque este lenguaje obliga, ¿no?, a los niños a interpretar y a relacionar y a releer el texto, pero también las ilustraciones, ¿no? Tallet que eso, bueno, yo pienso que lo sabe hacer muy bien y lo consigue, además, lo consigue con éxito. Estoy hablando mucho, ¿no? Podéis cortar, ¿no? ¿Tu cuenta? No. A mí me ha gustado, ahora que dices lo de los personajes, cómo está tanto el personaje que está con todo su cuerpo, ¿no? Como el conejo que las coge y va con esa arrogancia, ¿no? Con una sola pose ya se le ve que va arrogante. Hasta el perro, que es solo un lengüetazo. Y luego todo eso juntado con la tormenta y con el agua, que no siempre son lo otro, sino que a veces también son las circunstancias o el entorno. Sí, sí. Sí, sí. Como que tiene ese matiz de no culpabilizar, no sé cómo explicarlo, ¿no? No, claro que hay cosas que no dependen de otros seres vivos, sino que dependen del entorno y que no podemos controlar. Sí. Sara Chuli, que levantaste la mano. Sí, que incluso podemos ver lo que decías tú antes, Oriol, del descenso a los infiernos. Incluso podría ser que el agua ya fuera la muerte y que ese río, ¿no? Que recoge un poco la mitología griega o claro, las religiones como, ¿no?, el Islam, etcétera, que sea el camino a la muerte, que cruzan y llegan al mar, que es la muerte ya. También hay exacto, la metáfora del río como símil o como metáfora de la vida y el mar como muerte. Sí, sí. Lo que pasa, es decir, que sí, porque es verdad que hay esa trayectoria y hay el concepto este de recorrido y de río. Y además el río al final, las últimas páginas, tiene un protagonismo evidente, incluso en tamaño de ilustración. Lo que pasa que al final están en el mar, pero están vivas. Bueno. ¿No? O sea, pero bueno. Recogiendo esas mitologías también, ¿no? Sí, vives después de la muerte. Sí, es evidente el río como símil o como metáfora de la vida, que está claro, con toda la trayectoria literaria que tiene. Sí. Yo al final del libro me quedo con la duda de si podría haber una segunda parte, porque en español cambia un poquito, pero en francés
el arranque y el inicio, el arranque y el final son muy parecidos. Es como todo allí arriba vivían las tres piedras. Y al final dice, ahí abajo del todo ahí abajo sería en plan. Ahora, a partir de ahora, viven las tres piedras, pero es como, ya, ¿estamos seguros de que esto se termina aquí? Que me quedo como preguntando, está chulo eso, pensando, ¿qué les podría pasar? ¿Qué podría ocurrir ahora? Que la se van a saga seguir avanzando o volver arriba o, no sé. Que se vuelvan arena. Eso te iba a decir, la que se van a playa. convertir en arena, que se van a ir a la playa, al Caribe. Sí, A mí sí. me parece súper interesante lo de las piedras como eternas observadoras de la historia, ¿no? Que están ahí desde siempre y van a estar ahí y van pasando de montaña a río, a mar, a dunas de desierto. Es una cosa que, Claro, que porque me parece súper interesante. Sí, sí. lo que nosotros, o sea, lo que nosotros vemos en una historia son miles de años probablemente, ¿no? También. Bueno, supongo que la lectura esa, digamos, ecológica en el sentido de como un canto a la naturaleza, ¿no? Y a la permanencia de la naturaleza, ¿no? Todo pasa, digamos, o nosotros pasamos, pero la naturaleza queda, ¿no? Y bueno, también, sí, también puede estar ahí. Se puede hacer, sí, hablar también desde este punto de vista de los cambios y las transformaciones de la naturaleza, pero al final la naturaleza permanece, ¿no? Aunque vaya cambiando, permanece y nosotros pasamos. ¿Cuál era el adjetivo de la liebre, Elena? ¿Cómo la Arrogante. describía? Arrogante. Sí. Sí, ¿no? La que la pisotea, la que las Las pisotea. utiliza para pasar el río. Muy utilitarista la liebre. Sí. Nos lo vamos a pensar dos veces. Cuando pongamos una piedra ahora para cruzar un río o un trocito de madera o algo, va a ser como, ups. Sí. A mí me ha gustado la escena en la que caen, que el texto dice que caen las ramas, ¿no? Y la ilustración los pone ahí en el nidito. Esa parte me parecía como un momento acogedor, ¿no? Como, no habéis caído. Además, justo en la primera caída. Como, bueno, tampoco ha sido tan... No ha sido para tanto, ¿no? Estamos a salvo y hemos caído sobre blando, pero... Sí. Como que la Pero primera caída igual es una familia no de duele acogida, tanto. claro, es una familia de acogida que al final no encajas ahí, te echa, ¿no? También. Bueno, más que acogida, ¿no? Sí. Has ocupado el lugar, Ocupado. te has convertido en ocupa y te echan. Bueno, pues también por la otra, ha provocado la tormenta. Bueno, no la ha provocado, ha avisado de la tormenta. Sí, claro, no tiene la culpa de la... La culpa de la corneja. No, la corneja no tiene la culpa de la tormenta, está claro. Eva, chuli. Ay, ahora sí, ¿no? Se me escucha así. Que es que me está rondando la cabeza una novela que recientemente acabo de leer, que es muy antigua, que igual la habéis leído, que se llama La Perla, no sé si os suena, de John Steinbeck, Sí. En la que un pescador se encuentra una perla que la quiere utilizar para mejorar sus condiciones, pero todo se le rodea para que nada salga bien, ¿no? Entonces es como un poquito fatalismo, ¿no? De que determinadas personas dentro de sus círculos, pues nada, no pueden salir de su círculo, ¿no? Pues las piedras no van a dejar de ser piedras, ¿no? Al final, ¿no? O sea, que de ser el último eslabón, ¿no? El último estrato, que lo utilizan eso para apoyarse, para salvar el río, o sea, que entonces es eso, ¿no? Que es un poquito fatalista, ¿no? Pero me ha recordado un poco a la historia de la novela esta. Sí, la leí hace mucho tiempo, pero sí. Es muy antigua. Sí. Sí, qué interesante lo que has añadido como lo del último eslabón, ¿sabes? Claro, es verdad. No me había puesto
a ponerle esa etiqueta. A las piedras, vaya. También es como una metáfora de la infancia, ¿no? Que hacemos con los niños siempre, ahora ve para allá, ahora esto, ahora es lo otro, ¿no? Y que ellos no tengan la capacidad o la fuerza de imponer su voluntad o lo que quieren frente a nosotros no significa que no se estén dando cuenta, que no lo piensen, que no lo sientan, ¿no? Que no lo estén observando todo lo que está pasando igualmente. Bueno, la infancia o el último eslabón, ¿no? Al que le toque estar en ese... Sí, al final al que le toque ser piedra en ese sentido. Sí, al final son tan comunes, ¿no? Y tan que ya no les damos ni importancia, pero están ahí. A mí me surge la pregunta de si las piedras podrían haber puesto resistencia hacia ciertos cambios. Como por ejemplo cuando el perro pues está bebiendo agua, si podrían haber saltado para el otro lado. O simplemente eran piedras realmente. ¿Sabes? Porque, bueno, entra, el pacto entra lo que hayan pensado, lo que haya pensado el escritor, en este caso el ilustrador. Y como se queda ahí siempre, no sé, han actuado como piedras, pero podrían Es verdad. podrían haberse opuesto o intentar haber cambiado un poco por la trayectoria, no sé. A ver si frenar a algún lado de la corriente, no sé, algo. Pero ya no serían piedras, ¿no? Ya. Cuando tenemos esta expresión, ¿no? En la lengua, que cuando algo nos sorprende o nos coge de imprevisto, me has dejado de piedra, ¿no? Como insensible, pero a la vez como sin poder reaccionar y sin poder hacer nada, ¿no? Cuando utilizamos esa expresión queremos decir eso, ¿no? Ahora me he quedado de piedra, ¿no? Me has dejado de piedra. O sea, no puedo ni reaccionar de lo que me has dicho o lo que ha pasado. Pues eso. Las piedras no pueden ni reaccionar, ¿no? El lenguaje también nos da estas pistas, ¿no? A veces. Sí, es interesante que Olivier Talé haya decidido respetar eso, porque entiendo que yo, por ejemplo, no ilustro, pero me hubiera sentido tentada de hacerlas hacer algo, como dice Ana, de ay, pero no os quedéis ahí solo mirando, que sí, que está muy bien lo de mirar, que ya lo hemos comentado. Pero me parece interesante que él se pusiera ahí esa barrera de no, las piedras serán solo piedras. La liebre puede ser orgullosa, la corneja puede estar cabreada, como a ellos sí que les otorgo características humanas, pero ellas, en ese sentido, me parece muy, muy chulo, porque sería completamente diferente la historia si ellas empezasen a responder, y ahí me gusta mucho cómo está. Dale, Sara. Lo de quedarse de piedra. Es que me acaba de venir a la cabeza la canción de Bob Dylan, de Like a Rolling Stone, y es que es How does it feel to be without a home, like a complete unknown, like a Rolling Stone? Es que es total. Wow. No es mi idea. No tengo casa y... Como una... ya está. Te coges un párrafo de Bob Dylan y te haces... Ya tienes el libro. Mira, no se me había ocurrido la relación, lo podríamos haber utilizado como promoción del libro. La banda bueno, aún estáis a tiempo. Para reeditarlo. Sí. Bueno, pues no vamos, me parece que no tardaremos porque ha tenido mucho éxito. Qué guay. Dale, Eva, chuli. Ay, no te oímos. Ahora, que tengo una duda para Oriol. A mí me llama mucho la atención este álbum porque lo veo poco comercial. Entonces, verás, no, yo lo que quisiera ver, lo que me gustaría si pudiera saber es qué es lo que visteis en el libro, ¿no? Y qué es lo que os impulsó a editarlo, que a primera vista no parece muy comercial. Y encima ahora me acabo de escuchar que está teniendo mucho éxito. Entonces, no sé, me gustaría saber un poco la historia de ese manuscrito. Bueno, a nosotros no nos llega manuscrito, a nosotros nos llega el álbum en francés ya publicado. Vale. A ver, aquí nos tenemos que remontar
Pues hace 10 años, cuando salieron los primeros libros de la editorial, uno de los primeros libros que publicamos fue un libro de Olivier Tallec, que es un libro juego, que en castellano se titula ¿Quién que quién?, que es un libro así horizontal, que se abre, ¿no?, al revés, y que es un libro juego. Hay una pregunta en cada doble página, una pregunta y todo de personajes así un poco raros y un poco absurdos, con ese humor Tallec, y tienes que, observando, aquello de la mirada, en los niños, observando muy bien las ilustraciones, tienes que encontrar la respuesta a la pregunta. ¿Vale? Y este es uno de los primeros libros que publicamos, pues eso, en junio del 2016, hace 10 años. Y tuvo mucho éxito. Mucho éxito. Gustó mucho y aún se sigue vendiendo este libro. Después vinieron más de este mismo formato, de Tallec también y demás. Tuvo mucho éxito y nos abrió muchas puertas de libreros y libreras desconfiados y desconfiadas, ¿no? Bueno, otra editorial infantil, bueno, era un momento en que todo el mundo se ponía a hacer libros infantiles y editoriales infantiles, bueno, ya están otros aquí, bueno, a ver qué, ¿no? Y este libro de Tallec se convirtió en un tipo de tarjeta de presentación que nos abrió muchas puertas. Y desde entonces Tallec es un autor talismán para nosotros. Hemos ido publicando muchas cosas, los de esta colección. Después publicó con personajes de esta colección unos cómics, los que quién, ¿no? Que aquí no publicamos los títulos, pero no funcionaron bien, a pesar de que yo los encuentro divertidísimos y muy inteligentes. En Francia ahora han hecho la serie de dibujos animados sobre estos cómics. Y después empezaron a venir estos libros de la ardilla que os contaba, ¿no? Y algún otro. Tenemos otro publicado de Tallec que se llama El Rey y Nada, sobre el concepto de nada. Cuenta la historia de un rey que tiene tantas cosas, pero tiene muchas cosas, tiene de todo, pero un día se da cuenta que solo le falta una cosa en su vida, que es nada, tener nada, porque lo tiene todo, pero no tiene nada, ¿no? Y aquí también es un libro muy filosófico en el sentido de reflexionar sobre el todo, nada y demás, ¿no? Este, por ejemplo, no ha funcionado tan bien. Y el de las tres piedras, pues siempre que la gente que en España representa a estas editoriales francesas donde publica Tallec, pues bueno, ya siempre que Tallec tiene algo nuevo, ya sabe por deferencia, ya nos lo manda enseguida, porque ya sabe que somos los primeros interesados. Insisto que a veces hemos dicho que no a algunos libros de Tallec, sobre todo y curiosamente aquellos libros en que el guión, el texto no es suyo. Hay mucha diferencia. O sea, hemos notado la diferencia, ¿no? Y de las tres piedras, pues digo, vale, pues un Tallec y nos gustó. Pero sí que es verdad que yo tenía, me gustaba, pero tenía ciertas dudas. Pensaba, no sé, de la ardilla los veo muy claros porque hay un personaje de la ardilla que además es muy histriónico, está caracterizado, ¿no?, con características así un poco extremas o exageradas, y tiene una historia, un conflicto real, ¿no?, que la ardilla tiene que resolver de algún modo y le van pasando cosas, y el humor está mucho más acentuado, es menos sutil que en el caso de las tres piedras, ¿no? Y pensaba, voy a apostar por él porque es un Tallec, me gusta, es un libro, nunca mejor dicho, redondo, como las piedras, ¿no? Pero sí que tenía cierto temor, no dudas, pero sí, a ver qué pasa, Y sorprendentemente
está gustando mucho. He tenido reacciones de libreros que en 10 años no me habían dicho nada y de golpe hemos recibido el libro, nos gusta y queremos hacer una actividad. A ver, ha pasado aquí, ¿no? Con este libro. No sé, no sé exactamente qué es lo que tiene, no sé si es un libro que los adultos también encuentran quizá un poco más profundo, le encuentran más sentido y entonces pues ya piensan que para los niños también está bien, no sé, porque sí que es verdad que no cumple, yo diría que ninguno de las características del concepto de libro infantil comercial que hay ahora mismo si vamos a según qué librería, ¿no? Pero es verdad que es muy narrable también, ¿no? Y Sí, tiene es muy como narrable, ese acumulativo y tiene como esa apertura de lo puedes coger por el rollo de la naturaleza, o puede hablar del exilio, o puede hablar del ciclo de la vida. Tiene muchas lecturas, sí, y muchas lecturas temáticas, digamos así, y de profundidad en cada uno de los temas, ¿no? Puedes coger muchos temas distintos y profundir más o menos según el lector o según, ¿no? Sí, no sé, o sea, es decir, a nosotros nos encaja por el estilo, porque está Jake, porque hay este punto de humor, de absurdidad, pero a la vez de profundidad. Son ese tipo de libros los que nos gustan y los que estamos publicando desde hace 10 años, ¿no? Y somos conscientes de que no son libros comerciales en el concepto de comercial que podamos tener, ¿no? Pero bueno, es nuestra apuesta y es nuestra línea y asumimos las limitaciones que esto puede tener, ¿no? Pero no sé más, o sea, le vi todo esto que hemos estado hablando, es decir, me parece que ha quedado claro que es un libro redondo en el sentido de que la redacción, el texto, la ilustración funcionan, dialogan, se complementan, que para mí es el sentido del álbum ilustrado, ¿no? Este equilibrio y esta complementación entre texto y ilustración, mayoritariamente poco texto y que la ilustración complete, ¿no? O que el lector a través de la ilustración pues vaya completando el texto y el sentido del texto y la historia y eso que decíamos, ¿no? De las reacciones y las emociones que sienten las piedras. El texto no nos dice a las piedras están asustadas o están sorprendidas, pero el lector se da cuenta o lo puede interpretar viendo la ilustración, ¿no? Para mí eso es lo que hace que los álbumes ilustrados sean álbumes ilustrados y tengan un sentido. Si no, son otra cosa, que es muy ilícita, ¿eh? Pues hacer un cuento ilustrado con ilustraciones que acompañen, que decoren el texto. Pero, bueno, es otra cosa. No. También tenemos alguno de estos, pero el álbum ilustrado para mí es esto, ¿no? No sé si te he respuesto mucho o me he ido por las ramas, pero... Sí, gracias. Es un libro que también a mí me tiene bastante desconcertado aún ahora, a estas alturas también. Sara, Que no hemos hablado también de que el hecho de que sean 3, ¿no? Que quizá no se siente tanta soledad y tanta tristeza porque son 3 y están acompañadas, que puede ser una familia, puede ser una etnia, ¿no? Puede ser lo que queramos que sea, Un grupo de amigos. Claro, están siempre juntas, o que sean una itrina, yo qué sé, pero que están siempre juntas, ¿no? Y eso quizá sí que le da ese pozo de... o sea, que nos salva también como lectores, ¿no? Que no nos provoca esa tristeza tan profunda. Esta idea de colectividad, ¿no? Sí, y que 3 también siempre es el equilibrio, ¿no? Es verdad que te compensa mucho. También hay la tradición, ¿no? Los 3 Reyes Magos, los 3 cerditos. Sí, no es... Que tampoco interaccionan entre ellas, ¿eh? Es curioso. O sea, es que ni siquiera se relacionan entre ellas. Sí, pero no es... yo creo que no es casual que sean 3. No, claro que no es casual, no es casual. Si fuera una piedra, no tendría la misma fuerza la narración. Por eso lo digo, que no es casual, pero es curioso porque aun siendo 3, siguen siendo piedras que no se relacionan entre ellas, ¿no? Que...
Bueno, y el concepto también, eso que decías, ¿no? El equilibrio triángulo, hay alguna ilustración, me parece que aparecen amontonadas en forma de triángulo también, Sí, ¿no? sí, sí, sí. También es un poco un guiño, ¿no? Mm. A todas estas ideas. En algún momento sí que interaccionan con la mirada, porque sí que en algunas de las ilustraciones yo he visto que entre dos se están mirando así como diciendo, vaya lo que nos ha pasado, y la otra las está mirando así a las otras dos. O sea que a su manera interaccionan, claro. Sí. Sí, ahí cuando se quedan amontonadas. Pero es verdad que si hubiera sido una sola, perdería, no sé si perdería, pero sería tristísimo el final y la historia, ¿no? Tendría un camino diferente. Sí, no, y a veces también eso, ¿no? Que la compañía nos consuela, ¿no? A veces, bueno, no soy yo solo, somos más que estamos igual, pues bueno, que también tiene su contralectura, ¿eh? También, es decir, aquello de mal de muchos, consuelo de tontos, eso pues, también Sí. puede tener, Sí, sí. volvemos a lo que decía al comienzo, ¿no? Todo tiene la lectura Sí, positiva y sí, puede sí. tener Por eso la es lectura negativa. que me gusta mucho. Porque al final las cosas no son blancas o negras, sino que, bueno, pues hay matices y según el punto de vista, pues hacemos una lectura u otra, ¿no? Pero es también la magia, ¿no? Que tiene el libro, de que comparten el destino. Es decir, igual tampoco se conocían mucho de antes, simplemente vivían en el mismo sitio. Pero han ido rodando juntas y al Bueno, final... del mismo modo que antes Elena, ¿no? Proponía una secuela del libro, también podría haber una precuela, ¿no? ¿Qué ha pasado antes? ¿De ¿Cómo dónde han venían? llegado las tres piedras a ¿Cómo han encontrar? llegado 3 cantos rodados a la cima de una montaña que Exacto, nunca, que no deberían estar ahí también? a coincidir allí en la cima de una montaña, ¿no? También podría haber. Eso también es un buen ejercicio. Por ejemplo, pienso en maestras que cuenten el libro en el colegio, pues venga, vamos a inventar la historia de antes y de después, ¿no? Por ejemplo. Y para crear y para elaborar narraciones, que al final es la mejor manera de pensar. Qué bueno lo de imaginar el antes. No se me había ocurrido. Ahora Pues estoy... mira, puede ser un quebrantahuesos. He cogido una piedra. Sí, y las tiró allí. Sí, sí. Un avión que lo han soltado Un avión. al apagar un incendio. Alguien que se las haya cogido de recuerdo de la playa en el avión y las haya tirado, ¿no? Y luego vuelven a la playa. ¿Y qué historias, no? Tendrán esas piedras que contar. Si no nos contarán solo los de las ovejas, que llevan ahí toda la vida. Antes fueron magma, antes fueron... Sí, sí. Sí, eso se relaciona con una pregunta que yo tenía en mente, que era, ¿qué creéis que nos dirían las piedras si pudiesen hablar? Me hace pensar en lo que has comentado, Andrea. Tipo, ¿qué han vivido? ¿Qué nos querrían decir? ¿Qué nos querrían transmitir? Pues habría muchas más cosas que nosotros, ¿no? Igual que estamos como siempre activos y ella está en ese punto de pasividad que permite también observar las cosas desde el punto del que está simplemente mirando sin juzgar, simplemente observando. Igual perciben más cosas que nosotros. Mira, podría surgir una pregunta de este álbum, que es, ¿quién creéis que vive más? ¿Los que hacen cosas o los que viven mucho tiempo sin hacer nada, ¿no? Dejándose llevar. Y hay una pregunta que la he ido comentando con Ana y con Elena y que no sabía que tenía que ver con este álbum hasta ahora, pero también que dura más, ¿no? Una historia que llevamos escuchando estas historias tradicionales hace un montón de tiempo, o una piedra, ¿no? Que está ahí como observadora y que ha visto muchísimas historias, que permanece más en el tiempo, ¿no? Las historias que nos contamos o esas piedras que vamos llevando de un sitio a otro. Pero esa es otra ralladura diferente.
Queda para otro libro. ¿Alguna cosa más que os apetezca así comentar o preguntaros o hacemos ya la pregunta de cierre? La de cierre. Venga. Pues una de mis favoritas, que ya lo sabéis, es ¿de qué os vas a acordar mañana? ¿Qué os lleváis con vosotras como imagen o comentario de una compañera o del álbum o lo que sea? O si queréis, ¿en qué pensaréis ahora cuando veáis una piedra? Lo que queráis, como qué se os queda después de esto. Pues mira, yo me voy a animar. Que igual las piedras son, al principio estaban muy solitas y ahora están muy bien acompañadas. Tienen van más, hombre, aunque haya aves y eso, pero se ve el cielo en la primera ilustración estaba vacío. Y en la última ilustración hay muchos peces, hay muchos ojitos así observando. Así que, oye, y luego, bueno, pues me quedo un poco como, al final es un poco como la vida. Muchas veces vienen circunstancias en las que te ves arrastrada y no puedes hacer mucho. Entonces, en algún momento nos tocará ser piedras o nos ha tocado ser piedras. Y ya es cuestión de hasta cuándo vamos a permanecer ahí en el sitio. Mira, también el hecho, ¿no?, de que te vengan muy mal dadas y que eres piedra y resistes, ¿no? Eres dura, a pesar de todo. Aunque sea redondita. Yo me quedaría con dos reflexiones. Una es la de eso, que hay cosas que no podemos controlar, o sea, que en la vida hay cosas que no tienen nada que ver con nuestro empeño, sino que tienen que ver con que toca y punto. Y luego, y la otra reflexión que me llevo es lo que te vas encontrando, la vida previa que ha tenido, ¿no? Con personas y eso, ¿no? Lo que es de dónde viene esa persona, esa actitud o esa manera de ser, viene a lo mejor de algo previo, ¿no? De ponerte en los zapatos de esa persona porque no sabe realmente de dónde viene, ¿no? O sea, esa piedra venía de otro lugar y bueno, a lo mejor, yo qué sé, no ha tocado ver la historia, pero imagínate que el perro se atraganta o se pincha o lo que sea, porque es que no era ese lugar, ¿no? Venían de otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco eso, ¿no? De reflexionar también de dónde venimos cada uno, ¿no? En qué estado estamos. Yo fíjate que ahora ya después de todo el diálogo que hemos tenido y todo, me estoy acordando de que, claro, las piedras están arriba del todo y están contando ovejas y cuando llegan abajo, que podrían seguir contando ovejas, dicen que, recuérdamelo Elena si no, que no reconocen el lugar donde están las ovejas en el momento ese. Como la teoría de la relatividad, ¿vale? De que cuando ves algo desde fuera, ellas lo ven tan claro y cuentan ovejas, pero una vez que están ahí, que podrían seguir contando ovejas, es un sitio que no reconocen, me parece, dicen. Es verdad que es curioso porque dicen algo así, tipo, ¿qué lugar más divertido? No se parece nada allá arriba y están rodeadas de ovejas. Tienes razón que aún están las ovejas y a pesar de eso dicen no se parecen nada. Fíjate, no había fijado en eso. Qué Pues interesante. Eso, el diferente punto, es que me ha venido ahora y yo digo, el diferente punto de vista, claro, de ver las cosas desde un punto de vista y luego verlas desde otro. La importancia de la mirada. Eso. De la mirada atenta y la mirada curiosa y la mirada desde todos los puntos de vista. Yo creo que Sí, yo me quedo con eso, con la mirada. Sí. Y con el doble, igual intentar andar por el mundo con más responsabilidad afectiva y más percepción y no ser esa liebre y que si me toca ser piedra, pues dejarme un poco fluir y abrir la mirada a los que le toca fluir conmigo, ¿no? Para no estar solita. Yo también me quedo con lo de la mirada, me parece muy, muy potente a nivel ilustración. Y estaba pensando ahora otra vez
Uy, ¿Qué ha sido, Elena? Ay, creo que se me ha cortado internet. está. Me he ido, ¿verdad? Es Ya ha que tengo vuelto, ya ha una vuelto. conexión que hace cosas raras desde hace 10 minutos, pero bueno. Que me ha conectado con el libro de Abriaque de la sesión anterior, en el momento en el que el niño dice, me gustaría quitar, no sé cómo lo dice, la bandera que han puesto en la luna y pedirle perdón. Como esa, valorar las cosas que creemos que son solo cosas, que no tienen emociones, ni como las piedras, los astros, Me parece muy, muy chula esa mirada también. Caminar Pues, más y arrasar menos. Pues muchas gracias a todas por estar aquí. Lo he disfrutado un montón. Gracias. Gracias, Oriol, por animarte también. Un placer, se ve muy interesante. Sí, muchas gracias por participar. Un placer, Muy encantado. interesante. de verdad. Igualmente. Hasta la próxima, eso. chicas. Hasta la próxima. Muchas Luego. gracias. Hasta luego. Un beso. Chao. Chao. Chao, chao. Gracias, Adiós. Hasta luego.